Astrología número 75. Hemos venido alternando la lectura de las dos cartas natales, la de Colombia y esta, que es la del Libertador Simón Bolívar. Y aquí donde hemos resaltado un poco la figura del planeta Marte, porque hemos visto cómo en su destreza y en su estrategia en el campo de Aries, que es el de la batalla, y donde hizo la lucha, o donde impulsó a la lucha, según vimos en esta carta, al pueblo de Colombia. Una familia de combatientes, habíamos dicho, donde la luna representa la familia y donde Marte representa la lucha. En otras palabras, Marte es la milicia y la luna viene a ser el pueblo. Seguido pues vamos a ver el planeta Mercurio. Ayer vimos un poco de él. El Mercurio de la carta natal del Libertador. En este caso es la carta que está por fuera. Aquí. El Mercurio natal del Libertador Simón Bolívar lo vemos en el signo del cangrejo, el signo de la familia, el signo de la patria y más aún en la cuarta casa. Y la cuarta casa, como sabemos, es donde uno vive, es la patria de Simón Bolívar, entonces aquí será su hogar, su familia. Y Mercurio, que es su mente, su forma de pensar, lo encontramos con Urano, que viene a ser el planeta de la libertad, la independencia. Por eso su palabra, habíamos dicho que está asociada a la libertad, su comunicación a la libertad, sus escritos incluso, o sus viajes por motivos de libertad. Estos viajes son viajes dentro del país en donde él se encuentre. Si está en Venezuela, serán los viajes dentro del interior, pero si está en Colombia, pues viajes en Colombia, y si está en Ecuador, pues los viajes en Ecuador, y así sucesivamente, viajes dentro del país donde él se encuentre ubicado. Con Mercurio en el signo del cangrejo, entonces él viene a hablar de libertad por este Urano para ese país. Hay una afinidad en las diferentes cartas de los países que libertó. Por ejemplo, Venezuela y Colombia, esos dos países de este mismo signo, cangrejo. Pero si miramos, por ejemplo, a Ecuador, a Perú y Bolivia son del mismo signo del Libertador, entonces ya hay como afinidad entre el elemento de él, el elemento de Simón Bolívar es fuego. Si está Perú y Bolivia, entonces Perú y Bolivia son del mismo signo del Libertador Simón Bolívar. Pero si encontramos a Venezuela y Colombia son lugares que están en la cuarta casa, que en la carta natal la cuarta casa representa como la patria, el hogar, la vivienda, o sea que ese signo Simón Bolívar lo sintió como su familia, como donde estaba su patria, pensó en él como pensar en su familia, como pensar en hacer hogar en el signo del cangrejo, o sea, por eso estuvo en Colombia. Igual estuvo en su patria en Venezuela, que es signo de cangrejo, aunque en Venezuela de allí él fue exiliado. Fue exiliado de Venezuela en 1826. Eso ocurrió cuando Saturno estaba saliendo de aquí de Géminis y estaba entrando aquí al signo de la familia. Y ahí duró casi unos 3 años aproximadamente para que salieran. Durante ese tiempo fue que exiliaron a Simón Bolívar. Entonces Saturno en tránsito por el signo de la patria se motivó como a la rivalidad mitológica que hay entre Saturno, según esta carta, y Urano. Y nació el libertador Simón Bolívar con Saturno y Urano. En ese contacto, Saturno castró a Urano. En este caso, la castradura es como sacar al libertador Simón Bolívar de su patria. Esta cuarta casa es el país. Entonces Urano se encuentra ahí. Saturno le castró a Urano según la mitología. Castró la presencia del libertador Simón Bolívar en su propio país, en su propia patria. Con Mercurio, con Urano en el signo del cangrejo, en el cuarto signo, ahí empieza como la afinidad de Mercurio, la afinidad de pensar y de Urano en la libertad del pueblo. Y en el sector cuarto, que es la patria donde él se encuentre, va a querer libertar ese lugar. Sea de ese signo o no lo sea, porque
su pensar, tanto su pensar y sus ideas de libertad, que es Urano, están en donde él viva. Ese lugar donde él viva, allí van a ocurrir situaciones repentinas, van a ocurrir cambios y se va a renovar el pueblo. Lucha por la libertad de su país, pero entonces ahí mismo hay situaciones que van en contra de las ideas, de la forma de pensar de la libertad. En 1826, cuando el libertador Simón Bolívar fue exiliado, en ese año, claro que a principios, o sea, antes de su cumpleaños, él cumple en Leo, pero antes de su cumpleaños en abril, entre abril y mayo, Plutón, que rige en esta carta las transformaciones, los cambios y los peligros, había ingresado a su grado ascendente. 2 años después de su exilio fue en 1826, 2 años después del exilio, o sea, en 1828, se dio la noche septembrina, un evento que vamos a narrar. A la medianoche del 25 de septiembre de 1828 ocurrió aquel atentado contra el libertador Simón Bolívar, conocido en la historia como la noche septembrina, en la casa donde pernoctaba en Bogotá, el Palacio San Carlos. Era el tercer intento de asesinato a traición, y aunque una vez más fue frustrado el magnicidio, ya la salud y el ánimo del padre de la patria no volverían a recuperarse. Los complotados, todos santanderistas, venían reuniéndose en logias que exaltaban el odio hacia Bolívar, el blanco de sus envidias y ambiciones. Vargas Tejada, uno de los pandilleros con ínfulas de letrado, declamó en secreto versos llamando a cortarle la cabeza y los pies al libertador. Florentino González, otro muy activo en la trama, invocaba con deleite morboso la impresión de terror que causase la noticia de la muerte de Bolívar. Terroristas de entonces, sicarios de siempre, en la Colombia secuestrada por la oligarquía que cultivó una cultura de la muerte como fuente de poder, pero aquella noche de oprobio, el pueblo bogotano no se dejó atemorizar. Fue el primer Bogotazo, con la gente decente en las calles buscando vivo y gritando vivas a su libertador. El traidor mayor, encapotado desde su poltrona, la fastuosa montura de sus deshonrosas conquistas, temblaba de miedo de tan solo escuchar el coro popular que cantaba la gloria inmarcesible del amado Bolívar, porque no existe margen alguno de duda sobre la autoría intelectual de aquel crimen. Estamos viendo la carta del libertador Simón Bolívar, es la rueda que se encuentra por dentro, y la carta que se encuentra por fuera es la carta del día del atentado del 25 de septiembre de 1828, la noche septembrina a las 12 de la noche. Bueno, en esa noche septembrina fue cuando actuó Manuelita Sáenz, dándole la posibilidad al libertador, tratando de persuadir a quienes venían a asesinarlo, y el libertador huyó de ese atentado. En ese año, en 1828, Plutón estuvo amenazante sobre la vida del libertador, y a seguir de ahí seguía en forma continua Plutón atravesando durante más de una decena de años, y ahí había la predisposición o la posibilidad de peligro de muerte, porque Plutón trae exactamente lo mismo, el mismo componente de autodestrucción y también de regeneración. Aquí pues pudo superar la situación. Gracias a que el anuncio de la Libertadora del Libertador, bueno, aunque por esos días todavía no se llamaba así, fue después, precisamente después de este atentado, por el mismo Libertador le fue llamada la Libertadora del Libertador. Pero bueno, en este atentado participaba la luna pasando por el signo de Aries. Esta era la lunita como de turno. Ella cada 28 días aproximadamente pasa por su casa 1, en la carta del libertador Simón Bolívar. Pero precisamente estaba pasando por ahí con Ketú, que pues ese sí se demora bastante tiempo, pero la luna solo cada 28 días, pero en el
día, o sea, en la noche más bien del atentado, ocurrió que esa luna y que tú se encontraban en la casa 1 de la carta del Libertador. Pero así se repite lo mismo que hay en la carta natal de Colombia. En la carta natal de Colombia existe esa luna y ese Ketú, donde nos habla de una figura guerrera en Aries. Y en este caso, pues también nos está hablando que ella detecta, en este caso refleja, la luz de quien viene como enemigo y se lo viene como a llevar. Ketú, esa situación está asociada con un enemigo guerrero, un enemigo del pasado, porque el general Santander era de ese signo, del signo Aries. Esta es la carta del atentado. La luna estaba en el signo de Aries, Ketú estaba en el signo de Aries. Esta es la carta del general Santander, él nace con el sol en Aries, con Ketú en Aries. El día del atentado, la luna pasaba por el signo de Aries. Entonces ahí está reflejando muy claramente la presencia de alguien Aries, que viene a cortar, porque eso hace que tú, es un corte. Y la casa 1, pues es la vida. Entonces, de hecho, también estaba Quirón, incluso, Quirón, que son heridas. Y en este caso, en la casa 1, en la vida del libertador, porque esta es la carta de él. Veamos entonces la carta de Manuelita Sáenz, aunque es como un poco riesgoso hablar de la carta de ella, ya que precisamente el general Santander, cuando la desterró, en 1834, por causa de ese destierro, también desapareció, como habíamos visto en la Carta de Colombia, desaparecieron aquí. En la Carta de Colombia vemos esa luna y que tú en el signo de Aries, y habíamos contado que desaparecieron los hechos heroicos o de las heroínas o de las mujeres guerreras. Entonces de esa forma desaparecieron después del exilio, del destierro que hizo Santander a Manuelita Sáenz. Su historia desapareció durante mucho tiempo. Después salieron unos registros y la información que existe en la actualidad está muy alterada. La carta que está por dentro es la carta de Manuelita Sáenz y la carta que está por fuera, los planetas externos, estos son los de la noche del atentado. La luna se encontraba en el signo de Aries, se encontraba Ketú en el signo de Aries, Urano, que es la libertad, mire que Urano recién entraba a la vida de Manuelita Sáenz. Y a seguir de ahí es que ella recibe del libertador ese apelativo, es como un ascenso según Júpiter, la libertadora del libertador con Urano. Y ella gran parte de Acuario lo tiene en su casa 1, aunque aquí con ascendente en Capricornio y Saturno su regente lo encontramos en Géminis. Ella tenía como varias formas o variadas formas de actuar, de hacer como cierto teatro con el fin de salvar la vida del libertador. También aquí encontramos a Saturno, cuando Saturno entró al signo de Leo, que empieza a presionar Saturno a los de ese signo, el libertador es de ese signo. 2 años después, cuando Saturno llega a su octava casa, a la octava casa de Manuelita Sáenz, ella tiene diferentes crisis y transformaciones en su vida a causa de la muerte de él. Se activó su casa 8. También podemos encontrar a Marte y Neptuno, que son atentados, y a ella se le reconoció precisamente por este atentado del cual estamos hablando, pero en este caso ella lo que hizo fue salvarlo a él de ese atentado. Y estos dos planetas, el día del atentado, se repetían, estaban juntos, solo que estaban en la casa 12, en la casa de los problemas. Y durante ese tiempo que se encontró Marte y Neptuno en conjunto, fue que se dio ese evento que ella ya lo traía en su carta natal. Pero también por ese tiempo, como digo, Júpiter le estaba planteando como un ascenso. Socialmente
tenía como un reconocimiento, como un mérito. Y Urano es el que toma los atributos de libertad, de independencia, y así fue llamada, la libertadora del libertador. En esta carta también podemos ver cómo el encierro en su infancia en el convento y también en el final de su vida. Ella mantiene en el exilio encerrada. De hecho, nace con el sol, que viene a ser su casa octava, es la muerte, en el exilio, en el encierro, en la soledad, en el signo de Capricornio, como si fuera poco, para afianzar más esa soledad o esa casa 12. Una cuarentena larga, casi todos los temas que he seleccionado están asociados al mismo tema, de la casa 12. Luego, hay una figura importante en la vida de Manuelita Sáenz, que hay alguien que es como un medio hermano, y aquí lo vemos, a Júpiter en Acuario, el hermanastro. Él era un general, José María Sáenz. Entonces, con Marte de Manuelita Sáenz, una parte de su vida profesional en el ejército, en el manejo de las armas, la estrategia, su vida social acompañada del espía y detectivesco Escorpión. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, estas fuerzas unidas aquí la hicieron como salir a flote en sus días, titulada como Caballeresa del Sol. Al mando de José de San Martín, por estos y otros hechos, el protector le otorga a Manuelita el 28 de julio de 1821 el título de Caballeresa de la Orden del Sol del Perú. 28 de julio se corresponde con el signo del león, el mismo signo del libertador Simón Bolívar, el signo de Leo, y más con la rueda de la fortuna en el signo de Leo. Esa rueda de la fortuna en Leo nos dice que Leo le brindó como honores, y en la casa séptima entonces va a ser una alianza favorable. Aunque el Marte del libertador Simón Bolívar estaba en el signo de Aries en su domicilio, el Marte de Manuelita Sáenz está en el otro domicilio, que es el de Escorpión. El de Simón Bolívar estuvo en el elemento fuego, el Marte de él, pero en el de la libertadora del libertador, Marte se encuentra en el signo del elemento agua. En este signo Marte, la emoción va más hacia adentro, más intensa, hay más fuerza del alma para combatir. O sea, hay como una naturaleza de detective. Este Marte tiene como una condición muy potenciada, porque no solo se encuentra Marte en su propio signo, sino que está también en el decanato de Marte, en el mismo decanato, y esto pues aumenta su fuerza. En un segundo nivel está en el término egipcio, Marte en el término de Marte. Y también, si miramos en otro nivel, a nivel de las anticias, Marte está en Acuario, en el signo de la libertad, pero lo importante es que está muy en contacto a Plutón, que es semejante a tener a un Marte en Escorpión. Entonces, esa anticia también está ayudando. Y por otro lado, el planeta anticia, Plutón, está en Escorpión y muy cerca del Marte natal. Entonces son condiciones que hacen que la fuerza marcial de ella se potencien, toman un poder, toman mucha fuerza, toman un nivel de estatus por la influencia tan recíproca hasta de su anticia. Lo único es que cuando Marte y Neptuno, el 1 de enero de 1834, por el general Santander, que firmó el decreto de destierro de Colombia, y después cuando fallece Manuelita Sáenz ya por completo, Marte y Neptuno, que estaban en su casa 12, cuando Marte aquí representa y Neptuno por ocupar su casa 10, pues entonces nos está hablando de su imagen pública, de su vida social, de su vida profesional. Después de ese destierro, después de que muere, empiezan a desaparecer todas sus hazañas, empieza a desaparecer su vida pública.
desde sus documentos en adelante y todos sus escritos, el baúl donde ella guardaba sus cartas. Con Marte podemos pensar que esa información se quema, con Neptuno la desaparecemos igual que se puede ocultar con Escorpión. Todo lo que fue su vida pública, su imagen pública, todo esto, cuando Neptuno y Marte se ubicaron en la casa 12, se facilitó que desaparecieran, pero eso fue por órdenes militares, según vemos aquí, por estrategias, para que en el futuro no quedara de esta información que había con respecto a la heroína. Con Escorpión en la casa 10 su vida en algún momento también daría un giro extremo, su vida pública, llegándola a mostrar como una prostituta, donde su condición de heroína, con Marte en la casa 10, su condición de guerrera, pues se le reduce al rol de amante. Esa presencia de Marte y de Neptuno, al ubicarse en la casa 12 con el exilio, pues se va a desaparecer su información, se va a desaparecer su vida pública, se va a ocultar, se va a esfumar en el tiempo. A julio del 2020, Marte ha progresado con Neptuno ya 224 años y unos meses. Marte y Neptuno han progresado a Géminis. Han pasado 224 grados desde su posición natal. Difamada, criticada, desprestigiada, Marte-Neptuno en su momento entonces tuvo su actividad militar y en su carta natal, en el amor, veamos la quinta casa. Con Saturno en quinta casa tiene sus limitaciones, sus barreras, sus reglas y sus normas. Mercurio, el planeta del amor, lo encontramos en Sagitario, el signo del extranjero. Mercurio está en el tercer decanato, en el decanato de Leo. Mercurio en Sagitario está en exilio, ese planeta se exilia en Sagitario. Urano, por otro lado, afectando la quinta casa o el planeta que se encuentra en la quinta casa, que está retrógrado. No es como tan fácil que se tenga amores en montones y que la vida amorosa sea como el motor principal de su vida. Bueno, tiene a Venus muy cerca del ascendente. Esto pues nos puede indicar su atractivo, su magnetismo, como se mostraba. Pero del otro lado nos encontramos con una luna que recibe una influencia marcial y guerrera, un alma guerrera, unas alianzas con mujeres guerreras y unos contactos. Y esta lunita estaba opuesta a Venus, donde Venus es como el hogar, la vivienda. Esto es como divorcio. Ese fue el divorcio y el mismo destierro, con Venus en casa 12 y en contacto con Ketú. Con Júpiter en la casa 1 y en Acuario son las ideas de libertad, las ideas de independencia, y una persona como jovial, como alegre y optimista de la vida, y en la causa de la libertad. Con Saturno, su regente en Géminis, tiene muchos conocimientos sobre los cuales reflexiona. Con Rahu en el signo del cangrejo nos está mostrando la misión de protección, y con su luna tendrá que hacer alguna alianza importante, que ahí esa alianza ya sabemos que es con la milicia, para poder proteger, en ese caso, al pueblo que está representado por el signo del cangrejo. El signo de la familia, su luna domiciliada, pues esto significa que trae como un nexo, unas raíces muy profundas con su familia, con su pasado, con la protección, y que hace alianzas, pero esas alianzas ya habíamos visto que están teñidas de guerra, están teñidas de Marte, de milicia. Y hay familia militar, en ese caso hablábamos del hermanastro, faltaba el padre que también
Él fue un capitán de la milicia del rey, dizque era recaudador de los diezmos de Quito. Entonces, ahí vemos cómo sus parientes, en este caso, y los nexos que ella tiene, la casa séptima, las alianzas y la guerra. Creo que era una muy buena combatiente. Además, Marte es un poco explosivo y de emociones quizás intensas en el sentido de la batalla, en el sentido de la defensa. Creo que por ahí esa lunita sí estaba bastante marcial. Pero esa lunita con respecto a las emociones y al amor estaba bastante distante. Aparte de eso, Venus enfriada ahí en Capricornio y apoyada por Ketú, que él siempre como que va cortando con lo que toque. Y si está tocando al amor y si está tocando a ese planeta que da relaciones, creo que esas relaciones emocionales no surtirían como el fruto que pusieron, digamos, los que narran acerca de la vida íntima de Manuelita Sáenz y que tenía una vida sexual muy intensa. La llevaban a tal punto que la consideraban una prostituta. En este caso, el contacto con Plutón nos habla de un proceso de transformación y la luna familiar en la infancia. Y a la muerte de la madre, el padre con el tiempo tuvo que llevar a la niña a un convento. Entonces allí se tiene que someter a la voluntad, a una voluntad de otras personas. Esa sería su casa séptima, las relaciones que ella adquiere con otras personas y las transformaciones que se dan en su vida con Plutón desde su infancia. Pero decir que esa luna está muy bien ubicada para ser como un amante y que Venus de igual forma y que su quinta casa, que es la que refleja la vida amorosa de una persona, no nos está mostrando Mercurio como regente del amor o de la quinta casa, como una condición propicia para esas cosas de las cuales la tildan. Saturno sabemos muy bien que él enfría el lugar que toque. Aquí está en el signo de Géminis, más bien esto da como una inteligencia social. Saturno es un planeta social con Júpiter. Saturno es un planeta que tiene que ver con la política, más bien va aprendiendo de estas áreas y se va adquiriendo como una experiencia en el mundo de la política con objetivos sociales. Hay algo muy importante que resalta en la carta de Manuelita Sáenz y en la del Libertador, es que Venus y Ketú se encuentran muy juntos. Veamos la carta del Libertador. En la carta del Libertador, Simón Bolívar, Venus y Ketú igual se hallan muy juntos. Entonces las prioridades en la relación, en el amor, en lo que tiene que ver con Venus, pues aquí no son como tan intensas y apasionadas como también se dice del Libertador.